Buenas noches, Desafío Ecuador y Pueblo en Movimiento. El día de hoy tocaremos el tema de uno de los proyectos que está llevando el gobierno del economista Rafael Correa, Yachay. Hablaremos de la viabilidad de este proyecto y del cambio de la matriz productiva. El día de hoy tenemos a Juan Alvarado, que nos visita desde Bélgica, que también es forma parte de Desafío Ecuador, escribe diversos artículos. En este momento se encuentra en Bélgica estudiando, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es tu visión de Yachay en este proyecto que está desarrollando el Ecuador en este momento? Bueno, este Yachay es una apuesta alta para cambiar la matriz productiva del Ecuador. Efectivamente, el gobierno está haciendo fuertes inversiones en la zona de Urcuquín, construyendo nueva infraestructura. Efectivamente, hay un programa agresivo de formación de PhDs, van a venir PhDs. Bueno, si se hacen las cosas bien, hasta un cierto habrá infraestructura, vendrán PhDs, se generará conocimientos. Podría llegar a ser Yachay una universidad clase A mundial en cuanto a la investigación académica, típicamente una productora de artículos científicos. Claro. ¿Ya? Artículos científicos. Ahora, pero de ser una universidad productora de artículos científicos a ser un centro de innovación tipo Silicon Valley, ya hay una gran diferencia. Y principalmente la diferencia es que en Silicon Valley o en centros como París o como Londres, se piensa en crear los nuevos paradigmas del siglo XXI, se piensa ya en reventarla. Y eso hay una diferencia ahí. ¿Sí? Claro, justamente tú me mencionabas de este libro de Richard Florida, de las ciudades inteligentes, en el cual topaba este tema de estas ciudades donde hay grandes innovaciones tecnológicas, ¿no? Claro, Richard Florida es un economista norteamericano que hizo un estudio en diferentes ciudades de Estados Unidos y comenzó a relacionar, bueno, ¿qué es lo que hace que una ciudad tenga altos niveles de ingresos? Una ciudad tiene altos niveles de ingresos cuando existe trabajos altamente creativos, ¿ya? Pero para que exista trabajos altamente creativos, este economista observó que aquí se necesita tecnología, infraestructura tecnológica, se necesita también seguridad. Efectivamente se necesita seguridad, pero sobre todo él acotaba un punto importante: tolerancia. Porque en las ciudades en donde existe una alta innovación se necesita tener tolerancia hacia otras formas de pensar. Sí, tolerancia y puntos de encuentro de gente que piensa diferente, puntos de encuentro, lo que él llama los centros de bohemia, ¿ya? Claro. Una clase bohemia. O sea, visto desde otro punto de vista, que lugares donde se fermenten y crezcan estos nuevos Steve Jobs, o estos nuevos innovadores, startups de empresas y de tecnología. De startups, sitios donde se puede encontrar, qué sé yo, un biotecnólogo con un abogado, y que se comienza a ver qué cosas, qué leyes, cómo va a impactar la biotecnología en la parte jurídica, o se encuentre un matemático y un físico, se encuentra un matemático y un economista. Y puedan crear conexiones inteligentes para desarrollar un pensamiento creativo, ¿no? Exactamente. O sea, tú lo que me estás diciendo es que Yachay va a ser una universidad de clase A, o sea, pero eso no implica a que sea la forjadora de un cambio de matriz productiva en el Ecuador, porque necesita todavía un espacio para tolerancia. Básicamente, para que Yachay necesita ser un sitio que mantenga y atraiga las mentes creativas, no solamente ecuatorianas, sino de todo el mundo. Si Yachay quiere ser un centro de innovación, tiene que ser un centro de innovación a nivel mundial, es decir, atraer capital creativo de todas partes del mundo. Y para eso se necesita... ¿Tú piensas que el Ecuador es un poco curuchupa en eso? Ahora, ¿sería difícil que sea este Silicon Valley o debe haber un cambio cultural o un cambio de apertura mental o apertura de nuevas ideas o nuevas... Todo va a depender si qué tanto vamos a llegar con este tema del cambio del paradigma o del cambio de la matriz productiva. ¿Cuánto queremos innovar en Yachay?
¿Queremos ser solamente un centro académico clase A mundial o queremos ser un centro de innovación donde estén los emprendedores, los forjadores de nuevos paradigmas para este siglo XXI? Porque aquí hay una situación, como tú bien lo sabes, Ecuador en ciertos temas como la ley del aborto o la ley del matrimonio igualitario, está muy lejano a ser un España, un Barcelona, o San Francisco. O un San Francisco. Está muy alejado. Está muy alejado de esto, entonces la veo un poco difícil esa situación, claro, forzada. Si no tenemos en Yachay, no hay centros de encuentros bohemios, donde exista la cultura de la hiperliberalidad. O sea, no estamos hablando de ninguna depravación ni nada de eso. Lo que simplemente estamos diciendo es que exista un espacio de encuentro con mentes creativas que piensen diferente. Sí, lo que era París en el siglo XXI, en el siglo XX. Sí, exactamente. Lo que es San Francisco en el siglo XX, lo que es San Francisco en el siglo XX, o Nueva York en su época. Claro, donde justamente llegaban todos los inmigrantes o personas que venían con nuevas formas de pensar y a crear de tecnología. O sea, todo depende, va a depender de las autoridades que manejen el proyecto Yachay o convertirlo en un convento de un convento de excelencia académica o un centro de innovación. Ya depende de las autoridades. Claro, como tú decías, un convento en medio de los Andes que, claro, obviamente va a crear muchos documentos científicos. Sí, pero la innovación será en otro país, seguro, país. Si no se retiene el capital creativo. Claro, el pensamiento creativo debe encontrar un lugar idóneo, apropiado para poder este desarrollo, ¿no? ¿Tú piensas que este cambio cultural, porque al final de cuentas es un cambio cultural, no es un cambio de infraestructura o crear más cemento? No es un cambio, exactamente. Este cambio cultural, ¿tú piensas que sería un desafío, un reto hasta el 2017 o lo ves un poco más lejano? Yo creo que lo veo más lejano, pero va a depender de la visión, cómo las autoridades manejen el proyecto del Yachay a futuro. Yeah. No, muy interesante esta situación porque ha habido muchos artículos en el Telégrafo en el Universo y en el Comercio, en donde hablaban de la viabilidad de Yachay comparándolo con algunos centros o clústeres tecnológicos como el de Arabia Saudita. Claro, ahí en Arabia Saudita fue interesante porque allá en los 80 Arabia Saudita invirtió mucho dinero queriendo hacer un Silicon Valley en mitad del desierto. El problema de este Arabia Saudita es que es un estado teocrático. O sea, si nos quejamos que Ecuador es Curuchupa, ellos son el doble o el triple de Curuchupa. Claro. Ya, entonces ahí nunca va a ser posible retener mentes creativas. Claro. Porque la mente creativa siempre necesita tener la libertad de jugar, la libertad de expresarse y de conectar cosas que los demás no conectaron antes. Claro, es una cosa que ya habíamos hablado en el libro del desafío del Ecuador, las conexiones inteligentes, ¿no? Que nosotros damos mucho hincapié también a que es parte del pensamiento creativo. Yachay, el cambio de la matriz productiva, creo que ese sería el tercer cambio de la matriz productiva, porque ya hemos pasado del cacao al petróleo y este sería el cambio a la innovación. Claro, exactamente. Que lógicamente es la sociedad del conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver en Yachay? ¿Lo vamos a ver como una continuidad del viejo Ecuador o lo vamos a ver como una discontinuidad, una ruptura? Eso depende ya de las autoridades. Depende de los cambios de paradigma que podemos dar en nuestra sociedad. Te agradezco y a ustedes, todas las personas que nos siguen en el blog y también en la página del Pueblo en Movimiento, sus comentarios que son muy importantes. Gracias.